Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia y en este video vamos a hacer un análisis del dólar y también vamos a indagar un poco sobre la economía estadounidense. Este video está enfocado desde un punto de vista económico y técnico. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, acá se las dejo. Vamos a empezar con algunos dichos de un estratega de JP Morgan que se llama Mislav Matejka. Es demasiado pronto para decir que una recesión está fuera de la mesa después de la agresiva campaña de aumento de la Fed. Por supuesto, se está refiriendo al aumento de las tasas de interés. El impacto de la política monetaria en la economía puede tener un retraso de 1 o 2 años, es decir, que estaríamos viendo ya en un largo plazo, como dice aquí dentro de 1 o 2 años, esa posible recesión que él ve a futuro. Producto obviamente del aumento de tasas que hemos visto últimamente. Y continúa. Históricamente nunca vimos un mínimo antes de que la Fed haya dejado de subir. ¿Y qué significa esto? Se refiere específicamente a las bolsas. Obviamente las bolsas representan a las acciones, a las empresas de Estados Unidos, porque está hablando de Wall Street. ¿A qué se refiere con esto? A que históricamente nunca antes se ha visto un mínimo en las bolsas mientras la Fed no haya dejado de subir las tasas. De momento, la Fed continúa subiéndolas, así que espera que no se hayan tocado mínimos todavía. Y continúa diciendo, el daño ya está hecho, es probable que las consecuencias aún estén por delante. O sea, que en este caso, según este estratega de JP Morgan, todavía lo peor no lo hemos visto. Les explico todo esto porque para entender hacia dónde puede ir el dólar es necesario también analizar cómo está la economía estadounidense. Aquí en pantalla tenemos el gráfico del Dow Jones en marco diario y podemos ver que las acciones han subido durante estos últimos tiempos, ahí se los voy a marcar en la pantalla. ¿Y por qué se dieron estas subidas en las bolsas en general? Porque hubo una esperanza por parte de los inversionistas en que la Fed ya estaba en la última parte de subida de tasas y que pronto se llegaría a un punto en el que las tasas no subirían más y se mantendrían estables. Y también por la reapertura de China, luego de que tenían esta estrategia de cero contagios. Entonces, el hecho de que China ya no tenga esta estrategia y se haya abierto al mundo, al comercio nuevamente, y esta esperanza en el giro de la Fed, produjeron las subidas que ustedes pueden ver ahí. El tema es el siguiente, los inversores estaban ante esta esperanza, es decir, que los movimientos fueron producidos no por fundamentos, sino por sentimientos del mercado. Vamos a ver ahora algunas señales de advertencia que nos dan desde JP Morgan. Primero, todavía tenemos invertida la curva de rendimiento de los bonos. ¿A qué me refiero con esto? Se los muestro en pantalla. Aquí tenemos dos imágenes. El de la izquierda es el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. El de la derecha a 2 años. Y pueden ver que en el momento en el que se tomó esta imagen, el rendimiento a 10 años es de 3.85%, mientras que el rendimiento a 2 años es de 4.66%. ¿Y por qué esto es extraño? Porque usualmente, por ejemplo, cuando uno saca un préstamo o toma un préstamo bancario, mientras el periodo de tiempo es más largo, el interés o el costo de este préstamo suele ser más caro y no al revés. Aquí esto está evidenciando que financiarse a 2 años es mucho más caro que financiarse a 10. Lo cual es bastante extraño. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se prevé que en el corto plazo, porque 2 años es más corto plazo que 10, los costos serán mayores. Cuando se espera que el costo a corto plazo sea superior que en el largo plazo, es porque la economía evidentemente tiene un problema y porque hay mucha incertidumbre en torno al funcionamiento económico de un país. Otra de las señales que marcan riesgo de recesión es lo que sigue ahora, la caída en la oferta monetaria tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay dos imágenes ahí en pantalla. Está la oferta monetaria M1 de Estados Unidos y la de zona euro. ¿Qué significa M1? Es la cantidad de dinero circulante en poder del público, es decir, las monedas y billetes que uno ve todos los días en la calle, más las cuentas corrientes, es decir, los depósitos a la vista que están en el banco. Esto se ve claramente que está cayendo. Vean el gráfico de Estados Unidos cómo la cantidad de dinero M1 está en caída. Lo mismo pasa con zona euro. Disminuir la cantidad del dinero circulante es parte de un plan restrictivo. Cuando podemos observar que la cantidad de dinero circulante disminuye es porque realmente la economía se está contrayendo. Esto forma parte de un plan de restricción monetaria, al igual que la subida de las tasas de interés.
Y por supuesto, el objetivo en ambos casos es contraer la inflación. Ahora vemos también que ha caído la oferta monetaria en Estados Unidos y en Europa, pero el M2. El M2 sería el M1 más los depósitos a plazo. Vamos a ver ahora los dichos de Michael Wilson, que es un estratega de Morgan Stanley. En este caso, con sus dichos hace referencia al último impulso alcista que vieron las bolsas estadounidenses. Y dice lo siguiente: el repunte del mercado se transformó en un frenesí especulativo basado en una pausa pivote de la Fed que no se producirá en el corto plazo. Con estos dichos, básicamente está tirando abajo todas estas expectativas que tienen los inversores de que la Fed haya llegado ya casi a sus puntos más altos con este camino de las tasas altas. Y en este caso, en cuanto a mi opinión personal, coincido en que sí se ha generado un frenesí especulativo y lo hemos mencionado en cada uno de los seminarios semanales que tenemos con New Capital Securities. Realmente toda esta subida en las bolsas, en conjunto con una caída que se produjo en el dólar, fue específicamente, como les decía, por una parte del sentimiento del mercado, porque no había fundamentos para sostener entonces todos estos últimos movimientos que hemos visto. Otra de las cosas que Wilson ha mencionado es que el Standard & Poor's 500 se encuentra en la zona de la muerte. El Standard & Poor's 500 es una bolsa estadounidense, un índice bursátil, y lo tienen ahí en pantalla. Y dice zona de la muerte para hacer referencia a una altitud en la que ya casi no hay oxígeno. También ha mencionado que el Standard & Poor's podría caer incluso hasta los $3.000, que está marcado ahí en la pantalla. Esto sería una caída de más del 25% desde su último cierre, una caída bastante intensa. Según el punto de vista y el análisis de Wilson, esta caída se produciría en la primera mitad de este año. Ahora tenemos a otro analista, otro estratega, en este caso pertenece a Bank of America y se llama Michael Hartnett. En este caso él menciona: la llegada tardía de una recesión en Estados Unidos pesará sobre las acciones en la segunda mitad del año 2023. Aquí la diferencia al respecto de los otros analistas es una cuestión de tiempo. Algunos lo ven en la primera mitad del año, él lo ve en la segunda. Pero en este caso lo que ve es lo mismo, una llegada de una recesión a Estados Unidos. Vamos ahora a analizar algunos datos económicos recientes que se han publicado. En este caso hemos tenido datos que muestran que el mercado laboral estadounidense todavía continúa ajustado. Tenemos una inflación rígida, además un sólido crecimiento en las ventas minoristas y por último precios mensuales más altos al productor. Obviamente vamos a ir detallando cada uno de estos puntos. En este caso lo que quiero destacar con todos estos puntos en particular es que para el inversionista todas estas últimas publicaciones lo único que hacen es mostrar que la Fed todavía tiene mucho camino para controlar la inflación. Por ende, las tasas van a continuar subiendo. Ahora vamos a explicar todos los puntos que mencionamos anteriormente. Aquí en pantalla está la gráfica de la tasa de desempleo de Estados Unidos, que podemos ver que el último dato está en 3.4%. Como podemos ver en los últimos periodos ahí en pantalla, la tasa de desempleo está en un punto mínimo. En este caso, tener una tasa de desempleo tan baja para muchos países sería algo soñado, pero particularmente para un país como Estados Unidos, que está luchando contra la inflación, tener el desempleo tan bajo es un arma de doble filo. ¿Por qué? Si tenemos muchas personas con empleo, tenemos muchas personas con ingreso. Si tenemos muchas personas con ingreso, tenemos muchas personas que consumen. ¿Y eso qué significa? Que luchar contra la inflación es cada vez más difícil. Y recuerden que uno de los efectos que se ven cuando se suben las tasas de interés es que el desempleo empieza a aumentar, pero en este caso está disminuyendo. Con respecto a la tasa de inflación, que está rígida, en este caso con la imagen vemos que la tasa de inflación actualmente está en un 6.4% anual, cuando antes estaba en un 6.5%, es decir, haciendo una comparación entre el mes actual y el mes anterior. Evidentemente, si hacemos una comparación de la tasa de inflación actual en 6.4 con su último máximo o el punto más alto, un 9.1, realmente vemos que la inflación ha descendido. El problema está en los últimos dos periodos, porque se esperaba que desde 6.5 bajara a 6.2, pero bajó a 6.4, lo cual desilusionó bastante y muestra que el ritmo de la bajada de inflación está un poco lento. Con respecto a las ventas minoristas, estas han subido en Estados Unidos. Según los últimos datos, han aumentado un 6.4% en enero. Obviamente este dato es anualizado, estamos comparando este mes de enero con enero del 2022.
Y aquí, ¿cuál es el dato problemático? Si tenemos un aumento en ventas minoristas, significa que ha aumentado el consumo. Y recuerden que si el consumo no se logra desacelerar, la lucha contra la inflación va a estar cada vez más complicada. El dato que nos queda analizar es el del IPP, es decir, el índice del precio al productor. En este caso, obtenemos los datos completos y los datos subyacentes tanto mensuales como anuales. Aquí el problema se presenta a nivel mensual, el dato de enero, que es el primero que ven en pantalla. Veníamos de un dato anterior de menos 0.2, se esperaba que aumentara esta inflación mensual a 0.4, pero terminó aumentando a 0.7, es decir que la inflación, en este caso de los precios al productor, ha aumentado más de lo esperado en el mes de enero. Entonces, ¿qué sucede? Los mercados, los inversionistas y los expertos, luego de ver todos estos datos, lo único que piensan es que la Fed va a continuar con su subida de tasas y algunas previsiones son que en julio estaría en un 5.3%. Todos estos datos, y si le sumamos también los dichos que son bastante agresivos por parte de los miembros de la Fed, lo único que han hecho es respaldar el dólar, lo han motivado a subir. ¿Y por qué es que el dólar sube? Porque si tenemos una previsión de que las tasas seguirán aumentando, lo único que va a hacer esto es aumentar el atractivo del dólar estadounidense. Recuerden, mientras mayor sea la tasa de interés, es mayor el rendimiento que obtenemos por mantener nuestros dólares guardados en un banco. Ahora quiero mostrarles uno de los últimos dichos de John Williams, que es el presidente de la Fed de Nueva York. Y dice lo siguiente: necesitamos una política suficientemente restrictiva de las tasas. Y vamos a tener que mantener eso durante algunos años para asegurarnos de que la inflación llegue al 2%. Recordemos que la inflación objetivo de Estados Unidos es de un 2% anual y ahora actualmente está en un 6.4%, es decir que falta bastante camino para que la inflación logre llegar a ese objetivo. Aquí lo interesante a subrayar y a destacar es que él mismo está diciendo que hay que mantener estas tasas altas, es decir, esta política suficientemente restrictiva por algunos años. Si realmente esto sucede, de que lo hacen de esta forma y lo mantienen durante tanto tiempo, entonces el riesgo de recesión no hace otra cosa que aumentar. Ahora vamos a sumar los dichos de Christopher Waller, que es el gobernador de la Fed. Estamos viendo que el esfuerzo comienza a dar sus frutos. Se refiere a toda la bajada que han hecho, como les mostraba en el gráfico, la tasa de inflación, que cayó de un 9.1, que es el pico más alto, a un 6.4, que es el punto actual. Y continúa. Pero tenemos más camino por recorrer y podría ser una lucha larga. En este caso está haciendo referencia a la cantidad de tiempo que va a tomar llevar esa inflación al 2%. Con tasas de interés más altas, por más tiempo de lo que algunos esperan actualmente. Y acá en este caso coincide mucho con los dichos de Williams, que es el anterior, que nos está hablando de un periodo de tiempo largo y esto no era esperado para nada por los inversionistas. Ahora en pantalla quiero mostrarles el índice del dólar o USDX, como quieran decirle, en un marco temporario de días. Como ustedes pueden ver, el punto más bajo del índice del dólar se vio en el año 2021, a inicios. El índice del dólar se mantuvo alcista durante todo el 2021 y todo el 2022. Podemos ver que además de toda esa tendencia alcista, hay un momento en el que el dólar permanece bastante bajista. Durante todo ese tiempo de caídas en el dólar fue porque los inversionistas estaban especulando entonces que la Fed iba a llegar al fin de su ciclo de alza de tasas. Pero evidentemente esto no es así. Como podrán ver en pantalla, el último movimiento que ha tenido el dólar ha sido alcista. Y en este caso, este movimiento al alza se produce porque los inversores se están dando cuenta que todas estas expectativas realmente están lejanas. La Fed no va a frenar con su subida de tasas y la inflación todavía debe bajarse. Los dichos de diferentes miembros de la Reserva Federal más las opiniones de estrategas de bancos reconocidos, lo único que hacen es respaldar la fortaleza del dólar en el largo plazo. Es decir, que los fundamentos siguen intactos, nunca han cambiado. Lo único que cambió fue el sentimiento del mercado, como se los voy a mostrar en el gráfico siguiente. Aquí les estoy mostrando en pantalla el índice del dólar, pero en un marco temporario de 4 horas. Como pueden ver ahí en la pantalla, hay unas líneas rojas que tienen una inclinación descendente. Estas fueron marcadas a principios de octubre del año pasado. Las marcamos en vivo en uno de nuestros seminarios junto a New Capital. Al detectar estas líneas con esta inclinación, lo que se vio desde el punto de vista técnico es que había un cambio, un giro en el dólar. Y es justamente el que se produjo por este cambio
en la percepción de los inversionistas que se habían vuelto de repente bastante positivos. Y justamente por esto, por esta caída en el índice del dólar, es que las bolsas tuvieron ese momento de subidas como la vimos en los gráficos anteriores. Entonces, en conclusión, el dólar tiene un futuro alcista según mi punto de vista, por supuesto. En el caso que ustedes tengan otra opinión, por supuesto me lo pueden dejar escrito en los comentarios del video. ¿Por qué considero que el dólar todavía puede mantenerse alcista? Primero, porque las tasas de interés van a seguir subiendo y la economía está mostrando entonces que es necesario, según los datos que vimos, que se siga con esta política económica o esta política monetaria restrictiva. Desde el punto de vista técnico, si el dólar sigue subiendo y rompe la línea roja que está más alta, entonces esto significaría, técnicamente hablando, que todo este camino de caídas en el dólar habría finalizado. Vuelvo al gráfico diario. Como ustedes pueden ver, esa caída que vimos acá es muy pequeña en relación a todo lo que fue la tendencia alcista. ¿Qué significa esto? Que esa caída podría haber sido simplemente una fase de contracción dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Recuerden que las tendencias tienen fases de expansión y de contracción. Desde el punto de vista fundamental, recordemos que las presiones inflacionarias todavía están. ¿Por qué? Recordemos que estábamos hablando sobre la tasa de desempleo muy baja, sobre las ventas minoristas que aumentan. Entonces, esto lo único que hacen es generar presión hacia la inflación. ¿Para qué? Para que siga subiendo. Sumado a que la política monetaria es muy restrictiva. Tenemos tasas cada vez más altas y que van a continuar en esa dirección, y además tenemos que la oferta monetaria se está contrayendo. ¿Y eso se traduce en qué? En un fortalecimiento del dólar a largo plazo. En este punto nos estamos dando cuenta que tanto la perspectiva del análisis técnico con la del análisis fundamental coinciden. El único que no está coincidiendo es el análisis por sentimiento del mercado, hasta que los inversionistas caigan en cuenta de que todas estas expectativas que ellos generaron en base a sus propias expectativas, a sus propias opiniones de que la Reserva Federal va a terminar con su ciclo alcista en las tasas, no es así como parece. Así que obviamente seguiremos atentos a cómo evoluciona el sentimiento del mercado por parte de los inversionistas. Y eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que toda esta información también sirva para formar tu propia postura con respecto a cuál es la expectativa del dólar en el largo plazo. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Chau, chau.